Señor, haz mis oídos sensibles a tu voz. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Cada vez que leo este pasaje, me llama mucho la atención la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. No muy diferente a lo que vemos hoy en día. Dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba, o sea que Dios ya no les hablaba. Y yo me pregunto, ¿cómo puede uno vivir sin la dirección de Dios? Primera de Samuel 3, versículo 2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento. Sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Elí ya era viejo, pero no solo eso, también había perdido el discernimiento. Ya no sabía distinguir entre el bien y el mal, por eso dejaba que sus hijos vivieran una vida desordenada, permitiendo todo tipo de pecado en la casa del Señor. Cuando nuestros ojos se oscurecen y dejamos de discernir lo espiritual, comenzamos a llamar a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Recuerda que el templo de Dios somos nosotros. ¿Cómo estás cuidando el tuyo? Primera de Samuel 3, versículos 3, 6 y 7. Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. El Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Me parece interesante que a pesar que Samuel vivía día y noche en el templo, él aún no conocía a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos años en el Evangelio, sirviendo en un ministerio, pero aún no sabemos discernir la voz de Dios, porque no le conocemos? Tremendo. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios hoy en día? Es momento de recapacitar y detenernos un poco para hacer arreglos en nuestra vida. La iglesia se llena de actividades, emociones, servicio, pero se ha perdido lo más importante que es la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde están los Elías de este tiempo? Los jóvenes como Daniel, que a pesar de vivir en medio de un lugar lleno de pecado, él nunca se contaminó. ¿Dónde están las mujeres valientes como Débora y Esther? Pueblo de Dios, es hora de despertar y reconocer quién te está llamando. Que no te pase como a Elí, sé como Samuel que dijo. Habla que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, versículos 8 al 10. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo, y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos llame? El obedecer y seguir al Señor es una decisión personal, y si hasta ahora nuestros oídos han estado tapados, y no reconocemos la voz de Dios, como Samuel, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos limpie. Juan 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Iglesia, mientras hay vida, hay esperanza. Dios los bendiga. Recuerda vivir un día a la vez.